Hola y bienvenidos a un nuevo video de Extra Book Tech. Este posiblemente es uno de los videos más extraños que he hecho en este canal, y no porque vaya a hacer un análisis de un dispositivo, pues no sé, que sea muy raro, sino que normalmente en este canal suelo hablar de tablets. Sin embargo, los que ya me siguen en BookTech saben que realmente BookTech es un lugar en el que a mí, Víctor, me gusta hablar de tecnología y obviamente hablarles a todos ustedes de qué tal me parece un producto, comprar productos que en general me llaman la atención independientemente del fabricante, independientemente de qué tipo de producto sea. Y justamente eso fue lo que hice el día de hoy, porque sí, no les traigo una tablet, pero les traigo un dispositivo de una marca que nunca había aparecido ni en BookTech ni en Extra BookTech, y que realmente si la compré es porque ya había visto varios modelos que habían llamado bastante mi atención, y además creo que tiene un concepto que ha estado bastante de moda en los últimos tiempos, pero en este caso por poco dinero. Bueno, no vamos a alargarlo mucho más. El día de hoy vamos a hablar del Tecno Pova Slim. Y bueno, antes que nada me gustaría contarles por qué lo compré. Ustedes saben que soy bastante quisquilloso a la hora de comprar un dispositivo porque pues realmente, más allá de gustarme un modelo en específico, me fijo mucho en general en todo lo que hace la marca. Y en este caso tenía tiempo viendo dispositivos que me habían llamado bastante la atención de Tecno. Recuerdo un Tecno que tenía como una especie de figura, como un mosaico en la parte trasera que se veía espectacular, y yo quería probar ese dispositivo. Al final nunca pude, en ese entonces ni siquiera tenía este canal. Luego recuerdo también muchos dispositivos de Infinix que llamaron mi atención, y ojo, sé que dije Tecno y ahora estoy mencionando Infinix, pero bueno, Tecno e Infinix son algo así como primos bastante cercanos, a veces un poco alejados en algunos motivos, pero en muchas cosas son prácticamente lo mismo. De hecho, algo que se me hizo muy curioso es que hay muchas soluciones de software muy ingeniosas que tiene Infinix y encontramos también en Tecno, pero con otro nombre, y al revés pasa exactamente lo mismo. Algunas soluciones de software que tenemos en Tecno también las encontramos en Infinix, pero con otro nombre. Ahora bien, ¿por qué en particular escogí este modelo? Muy simple. Tiene un concepto bastante interesante, y es el de ser un dispositivo ligero y muy delgado, pero en este caso, y a diferencia de quizás otros modelos mucho más conocidos como el Galaxy S25 Edge o el iPhone Air, pues acá es por bastante poco dinero. Para ser exactos, una tercera o incluso una cuarta parte de lo que valen los dispositivos que acabo de mencionarles. Aunque obviamente para poder hacer esto, Tecno tuvo que recortar en muchos aspectos con respecto a otros dispositivos de su mismo precio, y también con respecto a pues otros dispositivos ligeros de gama alta. Uno de estos aspectos es obviamente los materiales de construcción. Los marcos son de plástico, la parte trasera es de fibra de vidrio. La verdad no se siente para nada mal, me gusta que es un material que no se mancha fácil, se mantiene bastante limpio el dispositivo, y aunque es cierto que no se siente súper premium, la verdad es que tampoco se siente un dispositivo económico. A ver, es fácil notar que no es gama alta y que se sienta por la calidad de los materiales que no es gama alta. Sin embargo, también les puedo decir que la sensación en mano, más allá de los materiales, se siente muy top por lo delgado que es este dispositivo. Para ser exactos, 5.95 milímetros, y que además también es muy ligero, estamos por debajo de los 160 gramos. Para ser exactos, unos 156 gramos, lo cual es bastante poco teniendo en cuenta que no es un dispositivo pequeño. Tenemos una pantalla de unas 6.7 pulgadas, que además es una pantalla AMOLED, y bueno, aprovechando que estoy ya tocando este tema, hablemos de la pantalla. 6.78 pulgadas con resolución 1.5K, con 4500 nits de brillo pico, que sabemos que esto normalmente es una cifra comercial por marketing, pero igualmente con un brillo HBM, es decir, un brillo típico del que veríamos en la gran mayoría de ocasiones, de 1600 nits, lo cual no es poco, y que a diferencia de otros dispositivos también de gama similar que he probado, en este caso sí se nota. Es una pantalla que brilla bastante y que se ve muy bien en exteriores. Honestamente es una pantalla de una calidad que me impresionó bastante, y en la mayoría de aspectos solamente encontré uno en el que realmente notamos la diferencia entre esta pantalla y una pantalla de gama premium, y ese punto es la calibración de los colores, o en general la reproducción de los colores. No es mala, pero sí notamos que hay muchísimas diferencias en cuanto a que los colores se vean reales o naturales, o al menos como los podemos ver nosotros en la vida real. Encontramos tonalidades de rojo muy diferentes entre lo que por lo menos podemos ver en un S26 Ultra o lo que podemos ver en un iPhone 17 Pro Max versus lo que se ve en la pantalla de este Tecno Pova Slim. Pero nuevamente no se ve mal, y tienes que tener el ojo bastante entrenado para darte cuenta de esto. Realmente diría que
La pantalla es un 10 por lo que estamos pagando, se ve bastante bien y además también está muy bien protegida. Tiene Corning Gorilla Glass 7i, que es una protección que, entre otras cosas, pues mejora la resistencia a caídas. Por ejemplo, en teoría, según nos dicen los amigos de Corning, puede caerse desde 1 metro hasta el suelo, en este caso en una superficie rugosa como podría ser asfalto, y en teoría no pasarle nada grave. De pronto puede que se raye o algo por el estilo, pero no debería de quebrarse o partirse la pantalla de este dispositivo, lo cual es muy valioso si tenemos en cuenta que su diseño es redondeado. Así es, como pueden ver, los bordes son curvados y esto tiende a tener un inconveniente que pues es bastante grave, y es que suelen ser pantallas muy delicadas y que además son muy caras, porque pues sí, los display que son curvos son más costosos que los planos. Pues en este caso, al menos con esa protección que tiene esta pantalla, nos podemos asegurar que no debería de pasar absolutamente nada. En mi caso, en el tiempo que yo lo he tenido, más de un mes, he notado que la pantalla es frágil o algo por el estilo. No, más bien lo contrario. No se me ha caído desde 1 metro sobre asfalto, eso se los puedo asegurar, y tampoco voy a hacer la prueba, básicamente porque este dispositivo lo compré yo y si le pasa algo, el que pierde el dinero soy yo. Pero sí se me ha caído aquí en casa, tanto en la alfombra como directamente en la cerámica, eso sí, con case, con funda, protegido, y no le ha pasado nada. Lo mismo con la pantalla, la he utilizado sin ningún tipo de protector de pantalla. Ojo, trae un protector de pantalla en su caja, pero es una basura. Es un protector de pantalla que le quita muchísima calidad a la pantalla, que además es un imán de huellas y que, pues no sé, siento que en líneas generales se ve horrible y no me gusta tampoco cómo es el feeling a la hora de utilizar el dispositivo. Así que bueno, decidí llevarlo así, tal cual, sin nada, y ni siquiera hay micro rayones, no hay ningún tipo de marquita en la pantalla. Está la verdad en perfecto estado y, como les dije, incluso se me ha caído y no le ha pasado absolutamente nada. Así que por ese lado, la verdad sí estoy bastante tranquilo en cuanto a la resistencia del dispositivo. Algo curioso y quizás el único punto que no me ha encantado de su pantalla es el hecho de que en el frontal, a través de software, tenemos una isla dinámica. Isla dinámica, pues no sé si Tecno le tengo otro nombre, pero es básicamente lo mismo que nos encontramos en el iPhone. Y a ver, yo no soy hater de la isla dinámica, ni soy hater del iPhone, de hecho me gusta mucho el iPhone, pero la isla dinámica en los dispositivos de Apple tiene una razón de ser, y esa es justamente que tenemos todo el sistema del Face ID. En este caso no tenemos Face ID, tenemos solamente un agujerito en pantalla para poder tener ahí la cámara, y sin embargo Tecno ha decidido pues hacer que el agujero a través de software sea mucho más grande, que ocupe más espacio y que nos quite espacio útil. Y a ver, es cierto que en la mayoría de los casos, por ejemplo cuando necesitamos usar toda la pantalla para ver un video de YouTube, esta isla dinámica hecha por software se quita y solamente vemos un agujerito normal en pantalla. Sin embargo, esto es así porque Tecno lo desarrolló para que se quitara en estos casos particulares, pero obviamente no puede optimizarlo para todo, y como podemos ver hay algunos juegos que quisiéramos que se reprodujeran en pantalla completa y no se puede, y lo que hace es que aparece toda la isla dinámica estorbando sin ningún tipo de necesidad, porque no hay nada. Es decir, ponen en negro una parte de la pantalla que podría funcionar perfectamente y no funciona, pues simplemente para imitar al iPhone. Más allá de eso, pues también hay que decir que tiene algunas utilidades, como por ejemplo que si activamos un cronómetro o un temporizador, aparece en esta isla dinámica. Nuevamente, muy probablemente Tecno le tenga un nombre propio. Yo la verdad no sé cuál es ese nombre, no investigué, y pues a ver, seamos completamente honestos, es una isla dinámica. Lo mismo cuando reproducimos música, aparece en esa parte. Hay una animación bastante bonita, aunque me parece que Tecno en este caso tendría que trabajar un poco más para que la interfaz en general del reproductor de música de esta isla se vea más lindo, se vea más bonito. A veces simplemente aparece un recuadro gris y no se ve tan bien. Además de esto, algo que no me gusta mucho es que hay algunas aplicaciones en las cuales la barra de la aplicación, o sea, la barra de notificaciones, no está totalmente cubierta por esta isla dinámica. Entonces vemos como tenemos una línea negra o una línea del color que sea, y la isla baja un poquito de esta línea, es decir, no queda totalmente integrada, sino como que sobresale un poquito, y esto es algo mínimo, esto no va a afectar a nadie el funcionamiento del día a día, pero pues no sé, son esas cositas que nuevamente creo que son falta de atención a detalles mínimos, pero que cuando los vas sumando se notan. Y bueno, justamente hablando del software, tenemos que hablar del software de Tecno, que se llama HiOS. Así es, HiOS. No es iOS, es Hi.
le pones una H, es hola OS básicamente. O bueno, en este caso, para ser precisos, HiOS for POVA, porque es de la línea POVA. Y a ver, más allá del meme que de verdad me da demasiada risa que intenten copiar de esta forma a veces tan descarada a Apple, creo que hay que darles un punto porque el software me ha gustado muchísimo. Tiene muchísimas opciones interesantes, tienen su propio asistente, que a ver, no es un asistente demasiado inteligente, pero ahí está, funciona bien, puedes hacerle algunas consultas y lo haces sin ningún tipo de problema. Y además en todo lo que tiene que ver con, digámoslo así, el funcionamiento del dispositivo nativo, todo lo que tiene que ver con subir el brillo de la pantalla, activar o desactivar ajustes y todo este tipo de cosas, lo hace bastante bien y muchas veces mejor que Gemini, porque a ver, todo hay que decirlo, Gemini está genial, pero creo que a veces es tan inteligente que se vuelve insoportable. ¿A qué me refiero? Le dices, necesito que subas el brillo de la pantalla y así como en algún momento puedes simplemente subirlo y ya, otro momento te puede decir, el brillo de la pantalla es una función que utilizas en tu dispositivo móvil y bla 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 bla. ¿Deseas que aumente el brillo de la pantalla de tu dispositivo móvil? Y es como que, güey, solamente sube el brillo a la pantalla y punto. De hecho, para ese tipo de acciones yo suelo utilizar Bixby porque lo mismo, de pronto sí es más tonta, pero también eso hace que sea más directa en muchos aspectos. Pero a ver, siendo completamente honestos, el asistente de Tecno es un poco más inteligente que Bixby. También tenemos unos widgets muy bonitos dentro del sistema, como por ejemplo este reloj y clima, que la verdad me gusta bastante, y tenemos algunos temas muy bonitos. Por ejemplo, uno de los temas que ya venía por defecto es este que están viendo, que hace que los iconos se vean como en tonalidades naranjas. Me gusta muchísimo, está increíble, pero pues tiene un pequeño inconveniente y es que, como pueden estar viendo, no está optimizado para todos los iconos de aplicaciones que podemos descargar en la Play Store. Esto es normal, quizás tengan que hacer, no sé, una especie de sistema que de forma automática recoloree los iconos. Hay algunos iconos que no son tan conocidos que sí tienen esta recolorización, por decir de alguna forma, como por ejemplo el de internet de Samsung, que me llamó bastante la atención. No sé si esto tenga que ver con algún tipo de formato en el que los desarrolladores suban el icono o si tenga directamente que ver con que algún desarrollador de Tecno decidió recolorear el icono de Samsung, pero pues como pueden estar viendo, no todos los iconos están recoloreados y esto hace que pues se pierda un poquito esta sensación de que todo está integrado bajo el mismo tema. Más allá de eso, creo que de verdad, en cuanto a funcionalidad del sistema operativo, me gustaría darle a Tecno por lo menos un 8.5 o un 9 de 10, porque me ha impresionado bastante todas las funcionalidades adicionales que tiene, cosas muy interesantes y que realmente no he visto en todos los dispositivos Android. Me parece que igual aún le faltan algunos añadidos, como por lo menos automatizaciones que directamente no tiene, algo así como los atajos de Apple o por ejemplo las rutinas de Samsung. Pero más allá de eso, creo que de verdad lo están haciendo bastante bien. Y pues seguramente muchos de ustedes tienen una duda y es qué tal es el hardware de este dispositivo, qué tan capaz es. Y además he visto algunos otros creadores de contenido justamente atacando este punto. En cuanto a la RAM, tenemos 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Creo yo que es lo justo por el precio que estamos pagando, pero donde vienen las críticas es en el procesador. Y es que estamos hablando de un MediaTek Dimensity 6400. Saben que siempre que hablamos de MediaTek hay muchas personas que, no sé, por algún extraño motivo le tienen odio a MediaTek. Es cierto que hace muchos años, estamos hablando más de 6-7 años, MediaTek era basurita y estaba solamente hecho para la gama baja, pero eso ha cambiado bastante y MediaTek actualmente funciona muy bien. Eso se acentúa cuando vemos que no es un procesador demasiado potente. Sí es de la línea Dimensity, pero pues ahí sí hay que criticar a MediaTek porque MediaTek tiene una locura con su nomenclatura. Antes la línea Dimensity era gama media alta y alta, ahora es desde la gama media baja hasta la gama alta. Y en este sentido, el Dimensity 6400 se ubica entre la gama media y la gama media baja, aunque yo diría que está más en la gama media. Para que tengan una idea, ustedes que saben más de tablets, porque pues aquí hablamos más de tablets, es el mismo procesador que tiene la Lenovo IdeaPad Plus, una tablet que saben que me encantó y que yo mismo lo dije en ese video. Creo que Lenovo recortó precisamente en el procesador, no poniendo un procesador tan potente, pero que sí sea bastante solvente para tareas del día a día. Y que les digo, exactamente lo mismo pasa con este Tecno POVA Slim. En tareas del día a día funciona genial, la optimización del software es muy buena, es un dispositivo muy fluido cuando lo usamos en Instagram, en redes sociales también como TikTok, en YouTube funciona genial, lo mismo en Notion.
pues les podría decir que para el 95% de las tareas que hacen la mayoría de usuarios funciona increíblemente bien. Y cuando les digo increíblemente bien, no es que solo abre las aplicaciones bien y ya, no, es que es una experiencia de verdad muy fluida y disfrutable. Obviamente este tipo de dispositivos que no tienen unas características demasiado top son más susceptibles a que luego unos 5 o 6 meses empiecen a ir un poco más lento. Esto no necesariamente quiere decir que el dispositivo sea malo. Esto suele suceder porque normalmente nosotros somos bastante descuidados con los dispositivos, vamos instalando un montón de cosas y luego si no lo usamos las desinstalamos o las dejamos ahí y el mismo dispositivo tiene como que de alguna forma poner a dormir esa aplicación para que no esté molestando y terminamos teniendo muchas cosas en segundo plano o archivos basura, entre muchas otras cositas que empiezan a molestar el funcionamiento cotidiano del dispositivo. En caso de que a ti te pase esto, yo lo que recomiendo es simplemente restaurar el dispositivo, no necesariamente borrando los datos, puedes mantener los datos, pero sí hacer una restauración que básicamente es una limpieza profunda y te darás cuenta que va a seguir funcionando genial. Ahora, ya sabiendo cómo funciona en el día a día, me gustaría hablarles de algo y es que sí es un procesador que principalmente yo lo recomendaría para personas que quieren hacer un uso básico del dispositivo. Sin embargo, esto no quiere decir que no sirva para un uso más exigente, como por ejemplo jugar videojuegos. Van a estar viendo algunas tomas que hicimos porque he probado muchos videojuegos en este dispositivo, como por ejemplo Break Memory, un juego shooter que en este caso es un juego premium, está bastante bien optimizado y como pueden ver, obviamente no con gráficos al máximo, pero funciona bastante bien en este Tecno Pova Slim. Corre fluido, con buena calidad gráfica y la realidad es que no calienta prácticamente en nada el dispositivo. O sea, pues luego de más de una hora jugando puede que empieces a notar que está algo caliente, pero no es nada preocupante y de hecho no es comparable al calentamiento que tienen los dispositivos de gama alta. Lo mismo vemos en juegos como Little Nightmares, que es un juego súper conocido, o en Lara Croft Go, que también es un juego que en este caso no es tan exigente gráficamente hablando, pero que es un juegazo. Y en este caso, uno de los últimos juegos que probé es Rise the Future, un juego que fue un port que se hizo un videojuego de consolas a Android, que salió hace poco más de una semana, o creo que una semana, al mercado. Y pues también es un juego premium, tiene buenas gráficas y como pueden ver este Tecno Pova Slim también lo corre bastante bien y creo que es la prueba perfecta de que no es que sea un dispositivo que no sirva para nada, que no sea llamar o mandar mensajes. No, puedes hacer muchísimo más con este teléfono y no solamente a día de hoy sino que a futuro puede seguir rindiendo bastante bien. Obviamente todo depende del cuidado que nosotros tengamos con el dispositivo móvil. A veces se nos olvida que pues también hay que limpiarlos y que digamos que no solamente tenemos que mantener lo que vemos o el hardware, la parte exterior, sino que el software y la parte interna también merece pues algunos mantenimientos, hacer limpiezas para que el dispositivo pueda funcionar bien. Entre otras cositas que me gustaría mencionar, tiene sensor de huella en pantalla y es un sensor de huella que funciona muy rápido. Como pueden ver, es óptico evidentemente, es decir, en este caso lo que hace es iluminar esa parte de la pantalla para su correcto funcionamiento. Esto puede ser un poquito molesto durante las noches si tenemos todo apagado, porque si no ponemos el dedo bien justamente donde está el sensor de huella, puede que alguna partecita de la que se ilumina nos destelle la cara y puede ser bastante molesto. Pero pues funciona bastante rápido y les puedo decir que al menos comparado con la gama media de Samsung, siento que este sensor de huella funciona mejor. Otra cosa bastante interesante es que aquí en la parte trasera donde están las cámaras tenemos unas luces que hacen algo así como una carita feliz. Pues no sé, pues puedes configurarlas para distintas cosas, como para que cuando te llegue una notificación se iluminen y sepas que llegó algo si tienes el dispositivo en silencio. Y en general es algo diferencial que tiene el dispositivo, te puede gustar más o menos, a mí realmente me da igual, creo que se ve bonito, pero no me va a hacer decidir si comprarlo o no. Lo mismo con las cámaras, en este caso tiene 3 cámaras, 2 traseras y una frontal. La cámara frontal es bastante buena, cumple, no es una locura, creo que por el precio está un poquito por debajo de la competencia. Nuevamente esas cosas en las que Tecno se ahorró algo de dinero para poder hacer un dispositivo muy delgado por un precio bastante bajo. Y en cuanto a las cámaras traseras, tenemos 2, una que no existe, en teoría es como una cámara macro, pero esa cosa no sirve, y la cámara principal, que realmente es la única que sí funciona, y que igualmente que la cámara frontal, siento que por el mismo precio podemos conseguir algo un poco mejor, pero que eso no significa que sea una mala cámara. De hecho, estarán viendo algunas fotos tomadas con la cámara de este dispositivo, y realmente creo que cumple bastante bien. Y bueno, creo que lo único que no me encanta es que los colores a veces son un poco raros, es como que los colores están muy apagados. Más allá de eso, creo que la información que tenemos es suficientemente
suficientemente buena, tenemos buena resolución, podemos acercarnos, no demasiado, pero nos permite hacer algún zoom y se sigue viendo bastante bien la imagen y con un buen nivel de detalle, nuevamente teniendo en cuenta su precio. Tenemos resistencia al agua y al polvo, no recuerdo en este momento exactamente cuál tenemos, creo que era IP57, igualmente se las vamos a estar dejando en pantalla. Y a ver, en líneas generales, ¿qué les puedo decir? Es un dispositivo que me ha gustado muchísimo. Algo que de hecho no había mencionado hasta ahora, pero que me parece increíble, es que tenga 5160 mAh de batería, es decir, en 5.95 milímetros, este dispositivo tiene más batería que mi S25 Ultra y que el S26 Ultra. Eso me parece una locura. Es muy top por parte de Tecno lo que lograron hacer en ese sentido, y eso obviamente pues se traduce en una muy buena duración de batería. No es una locura tampoco, pero fácilmente te puede durar un día entero sin ningún tipo de inconvenientes. Lo mismo cuando, por ejemplo, le estamos exigiendo, en este caso en videojuegos. Justamente mencionaba que no se calienta demasiado y eso tiene que ver con su parte trasera de fibra de vidrio, que es un material que no conduce demasiado bien la temperatura, por lo cual no se calienta casi. Y además, porque tiene cámara de vapor. De alguna forma, Tecno logró ponerle un sistema de refrigeración como una cámara de vapor en 5.95 milímetros. Eso de verdad me parece muy loco. Pero mi duda real es, ¿ustedes se comprarían este dispositivo? A ver, creo que es una línea que llama mucho mi atención porque normalmente estamos acostumbrados a ver dispositivos de gama alta que renuncian a algo con tal de ofrecernos una mejor experiencia de usuario en algún sentido o diferenciarse de alguna manera. Un ejemplo de esto serían los plegables, en donde tenemos menos batería y peores cámaras, en pro de tener, en este caso, un dispositivo que cuando lo tienes plegado es súper compacto y que suele ser más ligero. En este caso estaríamos hablando de los flip, o también podríamos hablar de los tipo fold, que son los que abren en formato de libro. Igualmente también lo vimos en los dispositivos ultra delgados como el S25 Edge, donde perdemos cámaras y perdemos batería, autonomía en general, en pro de tener un dispositivo delgado y ligero. Y lo mismo con el iPhone Air. Entonces, claro, cuando vemos este Tecno Slim, surge la pregunta natural, la normal de, ok, pero por el mismo precio puedes tener algo un poco mejor. Y sí, pero no es lo mismo. ¿A qué me refiero? Puedes tener algo que sea más potente, puedes tener algo que tenga quizás mejor sonido, porque en este caso solo tenemos un altavoz, no tenemos altavoz dual, y quizás un dispositivo con mejores cámaras. Más allá de eso, creo que en líneas generales eso no hace tanto la diferencia, dependiendo del tipo de usuario que seas tú, como el hecho de tener un dispositivo tan ligero, tan delgado y tan cómodo de llevar, porque la realidad es que a veces lo tienes en el pantalón y ni te acuerdas que el dispositivo está ahí porque es muy ligero, es muy delgado, es como si no estuviera. Entiendo que no es para todo el mundo, que hay personas que prefieren potencia, pero para un usuario promedio, que lo que suele hacer es revisar redes sociales y pues no sé, usar la aplicación de notas, navegar en internet, mantenerse en contacto, lo normal que hacemos la mayoría de las personas, creo que vamos a agradecer más el hecho de que este dispositivo nos entregue mayor comodidad y que nos entregue una experiencia que era exclusiva de dispositivos muy caros como el iPhone Air o el S25 Edge, pero por poco dinero, porque sí, la realidad es que lo que hace a esos dispositivos especiales no es otra cosa más allá de ser delgados y ligeros, y es lo mismo que nos encontramos acá. Y honestamente, por la cantidad de dinero que vale este dispositivo, para mí es una gran compra si eres el tipo de usuario que lo estaría buscando. Pero me gustaría saber justamente eso. ¿Tú lo comprarías? ¿Para ti es una buena compra o prefieres gastarte lo mismo por más potencia, independientemente de si va a ser más grueso, más pesado o en general más incómodo? Así que bueno, esto fue todo por este video. Creo que se alargó un poco más de lo que en principio tenía planeado, pero pues espero que igualmente les haya gustado. Como les dije, es la primera vez que traigo un smartphone a Extrabook Tech. Espero les guste para seguir trayendo en un futuro más dispositivos. Como siempre, dispositivos que llamen mi atención. Ya no tendrá mucho que ver con si alguna marca me las presta o no, o si es muy popular o no. Simplemente si llama mi atención, yo lo voy a traer a este canal y les voy a dar mi opinión honesta sobre dicho dispositivo. Así que bueno, muchas gracias por su apoyo y nos vemos en un futuro video de Extrabook Tech.